Fabián me encerró en esta clínica psiquiátrica para robarme la herencia, declarándome loca ante un juez comprado. Soy Isadora, 72 años, antigua agente de aduanas. Creyó que estaba indefensa, pero mi trampa ya está armada. El silencio de esta habitación es tan artificial que lastima los oídos. Las paredes están pintadas de un tono durazno pálido que, supongo, algún decorador consideró relajante. Para mí, es el color de la impotencia. A través de la ventana de cristal blindado puedo ver un pedazo del océano, una franja azul grisácea que me recuerda todo lo que me han arrebatado. Durante 40 años, ese mar fue mi oficina. Yo no fui una mujer de salones de té ni de tardes de tejido. Fui la dueña de la agencia aduanal más grande del puerto. Negocié con capitanes de carga, con estibadores rudos, con burócratas corruptos y con empresarios despiadados. Sobreviví a tormentas, a huelgas y a crisis económicas. Y, sin embargo, el golpe que me derribó no vino del mar ni de los negocios, sino de mi propia sangre. Todo comenzó a desmoronarse hace apenas 3 semanas, aunque ahora entiendo que la trampa llevaba meses, tal vez años, preparándose en la sombra. Mi hijo Fabián siempre tuvo una debilidad crónica por el dinero fácil. Mientras yo pasaba mis madrugadas revisando manifiestos de carga, asegurándome de que cada contenedor estuviera en regla, él pasaba sus tardes en el club de yates, fingiendo ser un gran magnate con el dinero que yo generaba. Siempre le di todo. Ese fue mi primer error. Creí que la comodidad le daría la libertad de elegir un camino noble. En lugar de eso, la comodidad lo pudrió por dentro. Lo convirtió en un hombre de manos suaves y ambiciones turbias. La mañana en que mi vida cambió, yo estaba en mi biblioteca. Recuerdo que tenía sobre el escritorio mi viejo reloj de bolsillo de plata, un artefacto pesado y mecánico que perteneció a mi padre y que me ha acompañado en cada decisión importante de mi vida. Me gusta el sonido de su tic-tac. Es ordenado, preciso, inquebrantable. Justo cuando daban las 10 de la mañana, la puerta de mi casa se abrió sin previo aviso. Yo no esperaba visitas. Fabián entró caminando con esa arrogancia fingida que usa para ocultar su inseguridad, desprendiendo un olor a colonia cara que inundó la habitación. No venía solo. Lo acompañaban 3 hombres de trajes impecables y miradas evasivas. Uno de ellos cargaba un portafolio de cuero negro. Otro, que luego supe que era un médico psiquiatra a sueldo, me observaba con una lástima tan ensayada que me dio náuseas. Fabián se paró frente a mi escritorio, se metió las manos en los bolsillos y me miró desde arriba. Me dijo que estaba preocupado por mí. Dijo que mis olvidos recientes eran alarmantes. Yo lo miré fijamente, exigiendo que me explicara de qué demonios estaba hablando. Mis únicos olvidos habían sido ignorar sus constantes peticiones de dinero para financiar otra de sus empresas fallidas. Pero él no venía a discutir, venía a ejecutar. El hombre del portafolio se presentó como un abogado especialista en derecho familiar. Con una voz monótona y carente de cualquier emoción, me informó que un juez había emitido una orden judicial de emergencia. Según un expediente médico que yo jamás había visto, redactado por doctores que no conocía, yo sufría de un deterioro cognitivo severo. Demencia senil avanzada, lo llamaron. El documento afirmaba que yo ya no era capaz de administrar mis propios bienes ni de tomar decisiones sobre mi salud. Y por supuesto, nombraba a Fabián como mi tutor legal y administrador absoluto de mi patrimonio. Al principio, no pude articular palabra. La indignación era tan grande que se me atoró en la garganta como un pedazo de plomo. Me levanté de la silla, apoyando las manos en el escritorio de caoba. Les dije que aquello era un circo, una farsa absurda. Les exigí que salieran de mi casa inmediatamente. Amenacé con llamar a mis propios abogados, a la policía, al mismísimo gobernador si era necesario. Yo, Isadora, la mujer que había doblegado a sindicatos enteros, estaba siendo tratada como una niña berrinchuda. Pero Fabián ya tenía todo calculado. El tercer hombre, un enfermero robusto que se había quedado cerca de la puerta, dio un paso al frente. Fabián me miró con una sonrisa triste, una máscara de dolor filial que le habría valido un premio de actuación. Me dijo que era por mi propio bien, que necesitaba descanso, que la presión de los negocios me había quebrado la mente.
Mientras él decía esas mentiras, el psiquiatra anotaba algo en su libreta, seguramente documentando mi comportamiento errático y agresivo. No me permitieron hacer ni una sola llamada. Me quitaron mi teléfono celular. Me dijeron que si no cooperaba de manera pacífica, tendrían que usar la fuerza física y solicitar el apoyo de la policía, lo cual sería un escándalo público. Yo sabía perfectamente lo que significaba un escándalo en el mundo de los negocios portuarios. La reputación lo es todo. Si la noticia de que Isadora había perdido la razón y había sido sacada a rastras de su casa llegaba a oídos de mis socios comerciales, mis empresas perderían valor en cuestión de horas. Así que tragué mi rabia. Apreté mi reloj de bolsillo de plata en la mano derecha, lo deslicé dentro de mi saco y caminé hacia la puerta con la cabeza en alto. El viaje hasta esta clínica fue un silencio opresivo. La institución se llama El Refugio de los Pinos, un lugar exclusivo en las afueras de la ciudad, rodeado de muros altos y jardines perfectamente podados. Es una prisión de lujo para aquellos que estorban a sus familias. Aquí no hay rejas de hierro, pero hay puertas con cerraduras electrónicas, cámaras de seguridad en cada pasillo y enfermeras con sonrisas de plástico que te tratan como si tuvieras 5 años de edad. Desde mi encierro, he tenido tiempo de sobra para analizar la jugada de Fabián. No es un plan brillante, pero es efectivo por su crueldad. Él sabe que la mayor parte de mi fortuna no está a mi nombre directamente, sino dentro de un fideicomiso familiar muy complejo que diseñé hace una década. Ese fideicomiso controla las acciones de la agencia aduanal, las propiedades inmobiliarias comerciales y las cuentas de inversión. Las reglas del fideicomiso son claras. Yo soy la fiduciaria principal y la única con poder de decisión hasta el día de mi muerte. Sin embargo, hay una cláusula, una maldita cláusula legal estándar que mis antiguos abogados insistieron en incluir en caso de una verdadera tragedia médica. Si la fiduciaria es declarada legalmente incapaz por un tribunal, el control absoluto pasa al beneficiario secundario. Y ese beneficiario es Fabián. Él no me encerró aquí solo por maldad. Me encerró porque necesita que pase el tiempo suficiente para que la sentencia de incapacidad sea inscrita en el registro público y avalada por el Banco Central. Es un proceso burocrático que, según mis cálculos, debe tomarle alrededor de 1 mes, incluso con sobornos de por medio. Una vez que tenga esos documentos sellados, podrá presentarse en mi banco, tomar el control del fideicomiso y vaciar las cuentas. Venderá mi agencia aduanal al mejor postor. Liquidará las propiedades y despilfarrará el trabajo de toda mi vida en lujos vacíos y negocios absurdos. Hoy es mi 7º día en el Refugio de los Pinos. Esta mañana, una enfermera llamada Susana entró a mi habitación con una bandeja de plástico. Me trajo un desayuno desabrido y un vasito con pastillas de colores. Me habló con esa voz cantarina e insoportable que usan para dirigirse a los ancianos. Me dijo que me tomara mis medicinas para que mi cabecita estuviera tranquila. Yo la miré a los ojos, tomé el vasito y con un movimiento rápido que he perfeccionado en estos días, fingí llevarme las pastillas a la boca mientras las deslizaba hábilmente dentro del bolsillo de mi bata. Luego le di un trago al agua y le dediqué una sonrisa vacía. La enfermera asintió, satisfecha con mi aparente docilidad, y salió de la habitación cerrando la puerta con llave. En cuanto escuché el clic de la cerradura, saqué las pastillas de mi bata y las arrojé por el desagüe del lavabo. No voy a permitir que me dopen. Mi mente es la única arma que me queda, y la necesito afilada, alerta y lista para la guerra. Me senté en la pequeña butaca junto a la ventana, saqué mi reloj de plata y observé el segundero avanzar. La injusticia de esta situación tiene un peso físico. A veces siento una opresión en el pecho tan fuerte que me cuesta respirar. He dado mi vida entera por mi familia. Cuando el padre de Fabián murió en un accidente de carretera, dejándonos llenos de deudas, yo tomé las riendas. Me enfrenté a un mundo de hombres rudos que se burlaban de mí a mis espaldas. Trabajé jornadas de 18 horas. Sacrifiqué mi juventud, mi salud y mi tiempo libre para construir un imperio de la nada, solo para asegurar que mi hijo nunca pasara hambre, que tuviera la mejor educación, que jamás conociera la humillación de la pobreza. Y esta es mi recompensa: ser tratada como basura descartable.
ser borrada del mapa mediante una firma falsa y un diagnóstico comprado. La rabia es un combustible poderoso, pero si no se controla, te consume. Yo aprendí hace muchos años que el enojo explosivo no sirve para cerrar negocios. Solo la estrategia fría e implacable da resultados. Fabián confía en el sistema que ha corrompido. Confía en el papel que firmó el juez. Confía en la seguridad de esta clínica. Pero sobre todo, confía en mi vejez. Ese es el prejuicio más grande que tiene el mundo contra las personas mayores. Creen que porque nuestro cuerpo se mueve más despacio, nuestra mente también lo hace. Creen que dejamos de ser personas y nos convertimos en objetos, en estorbos que deben ser administrados. Fabián me mira y ya no ve a la mujer que construyó un imperio marítimo. Ve a una anciana frágil que no puede defenderse. Su arrogancia lo ha cegado. Ha olvidado quién soy. Ha olvidado que yo fui la persona que le enseñó a jugar ajedrez y que jamás en mi vida he perdido una partida importante. Mientras observo las olas chocar contra el rompeolas a lo lejos, una claridad absoluta se apodera de mí. No voy a llorar. No voy a suplicar piedad. No voy a intentar convencer a estos médicos falsos de mi cordura, porque ellos saben perfectamente que estoy cuerda. Su negocio es mantener el engaño, no curar a nadie. Tampoco voy a intentar escapar trepando un muro como si fuera una adolescente en una película barata. Eso sería jugar bajo sus reglas, y yo siempre impongo las mías. Fabián quiere mi dinero. Ese es el núcleo de todo su plan. El dinero es su Dios, su motivación y su objetivo final. Si yo elimino el premio, su juego se desmorona. Él está allá afuera, corriendo de una oficina a otra, pagando sobornos, preparando los documentos legales para asumir el control del fideicomiso. Cree que tiene tiempo. Cree que me tiene neutralizada, en una pausa forzada, esperando a que él dé el golpe final. Pero él no sabe que el fideicomiso familiar tiene una puerta trasera. Una ruta de escape que diseñé personalmente con mi abogado de confianza, el viejo don Ernesto, hace 10 años. Fue una precaución extrema. Un mecanismo de autodestrucción financiera diseñado precisamente para evitar que una toma de poder hostil destruyera el patrimonio. Si yo disuelvo el fideicomiso de manera unilateral antes de que la orden judicial de incapacidad sea registrada formalmente en el sistema bancario, todos los activos se liquidan y se transfieren automáticamente a cuentas refugio bajo un esquema totalmente distinto, uno donde Fabián no tiene ni voz, ni voto, ni acceso. El problema es cómo activar ese mecanismo desde esta jaula de paredes durazno. No tengo teléfono, no tengo acceso a Internet, no tengo libertad de movimiento y todas mis visitas, si es que alguien intentara verme, están restringidas por orden de mi tutor legal. Estoy aislada del mundo exterior. Me levanto de la butaca y comienzo a caminar por la habitación. 7 pasos de pared a pared. Giro. 7 pasos de regreso. Mi mente trabaja a la misma velocidad que en mis mejores tiempos en la aduana, cuando tenía que resolver un problema de contrabando en menos de 1 hora para evitar que embargaran un buque entero. Todo sistema tiene una fisura. Toda barrera tiene un punto ciego. Esta clínica presume de ser inexpugnable, pero yo sé que cualquier lugar manejado por seres humanos es vulnerable. Las enfermeras, los guardias de seguridad, el personal de limpieza, todos ellos tienen necesidades, debilidades, ambiciones. Metí la mano en el bolsillo de mi bata y toqué el reloj de plata. No es solo un recuerdo familiar, es un objeto de valor. Plata pura, mecanismo suizo antiguo. Vale más que el salario mensual de cualquiera de las empleadas que limpian este lugar. Además, cuando me trajeron aquí, no me despojaron de mis anillos. Llevo en la mano derecha un anillo con un zafiro auténtico, discreto pero sumamente costoso. Fabián fue tan descuidado, tan apresurado por encerrarme, que no se molestó en quitarme mis joyas de uso diario. Pensó que aquí adentro no me servirían de nada. Pensó que el dinero en efectivo y las tarjetas de crédito eran las únicas formas de poder en este mundo. ¡Qué ingenuo! En el puerto aprendí que el verdadero poder no es el dinero de plástico, sino saber qué es lo que la otra persona desea desesperadamente. Me acerco al espejo del pequeño baño. La luz fluorescente resalta las arrugas de mi rostro, el cabello gris que ya pide un retoque, las ojeras marcadas por las noches de mal dormir en esta cama extraña.
pero mis ojos siguen siendo los mismos. Son oscuros, afilados, sin una gota de miedo. Soy Isadora. Sobreviví a la viudez prematura, a la ruina inminente y a las traiciones de hombres mucho más inteligentes que mi hijo. Fabián ha cometido el error más grande de su vida al subestimar a la mujer que le dio la vida. Él quiere la guerra por la herencia. Pues bien, tendrá su guerra, pero cuando llegue al campo de batalla, descubrirá que la tierra ya está quemada y que los tesoros han desaparecido. Es hora de mover mis piezas desde las sombras y demostrarle al mundo que una leona vieja sigue teniendo los colmillos intactos. El reloj de plata de mi padre tiene un ritmo que no admite negociaciones. Tic-tac, tic-tac. Es un sonido metálico, constante, que me ha servido de metrónomo durante esta primera semana de encierro. Sentada en la butaca de esta habitación color durazno, he pasado los últimos días haciendo lo que mejor sé hacer: observar, calcular y medir. El puerto me enseñó que antes de mover un solo contenedor, debes conocer las corrientes, los vientos y, sobre todo, a la gente que maneja las grúas. El refugio de los Pinos no es diferente a un muelle de carga. Tiene sus propios horarios, sus propias reglas no escritas y su propia jerarquía de poder. Fabián cree que me ha confinado en una caja fuerte e impenetrable, pero su ignorancia siempre ha sido su mayor defecto. Ningún sistema construido por seres humanos es perfecto. Todo muro tiene una grieta. Solo hace falta la paciencia necesaria para encontrarla. Mi primera tarea fue mapear mi entorno. Descubrí que el desayuno llega exactamente a las 7:30 de la mañana. Las pastillas, que sigo escupiendo discretamente por el desagüe, a las 8 en punto. A las 10 nos permiten salir a un jardín interior, un patio triste rodeado de muros altos, donde otros ancianos caminan arrastrando los pies o miran al vacío. Hay cámaras en los pasillos, domos negros de cristal en cada esquina que giran en un ángulo de 180 grados. He contado los segundos. Tardan exactamente 12 segundos en completar un barrido. Hay un punto ciego cerca de la puerta de salida de emergencia, pero no me interesa escapar físicamente. Escapar sería darle la razón a Fabián, confirmar su narrativa de que soy una anciana errática y desorientada que huye en bata por la calle. No, mi fuga será financiera, silenciosa y absolutamente devastadora. Mientras memorizaba las rutinas de la clínica, me di cuenta de la mayor ventaja que tengo a mi disposición: la invisibilidad de la vejez. Es fascinante y a la vez repulsivo ver cómo cambia el trato de la sociedad cuando tu cabello se vuelve blanco y tu piel se llena de surcos. Hace unos años, cuando entraba a una sala de juntas, los hombres se ponían de pie. Mi voz ordenaba el silencio. Ahora, en este lugar, el personal médico y de limpieza ni siquiera me mira a los ojos. Hablan frente a mí como si yo fuera un mueble más, un pedazo de escenografía que no puede entender el idioma. Ayer, 2 enfermeras jóvenes se pararon a 1 metro de mi silla para quejarse de sus sueldos y de los turnos dobles. Hablaron de sus deudas, de sus problemas familiares, de la falta de personal. Lo hicieron con la misma tranquilidad con la que hablarían frente a una planta de plástico. Creen que el diagnóstico de demencia senil en mi expediente es una barrera mágica que me impide comprender el mundo. Esa arrogancia es un regalo. He decidido alimentar su prejuicio. Cuando los médicos de traje gris pasan a revisarme, dejo que mi mandíbula caiga un poco. Mantengo la mirada perdida en la pared. Asiento lentamente cuando me hablan en ese tono agudo e insultante que usan con los niños pequeños. En sus carpetas, soy un caso cerrado. Una anciana dócil, medicada y en declive. Pero detrás de esa máscara de fragilidad, mi mente trabaja con la precisión de mi reloj de bolsillo. Hice un inventario de mis recursos. No tengo dinero en efectivo, ni tarjetas, ni acceso a una computadora. Mi teléfono celular me fue confiscado por el matón disfrazado de enfermero que acompañaba a mi hijo. Pero tengo 2 objetos que Fabián, en su prisa por celebrar su victoria, pasó por alto. El primero es mi reloj, que me mantiene anclada a la realidad y me permite medir los tiempos de las cámaras. El segundo es el anillo que llevo en el dedo índice de la mano derecha. Es un zafiro de corte esmeralda, montado en platino macizo. No es una joya delicada de abuela. Es una pieza robusta, imponente. Lo compré en un viaje a Amberes para celebrar mi primera década como directora de la agencia aduanal.
Su valor en el mercado negro superaría fácilmente los $10,000. Fabián siempre odió este anillo porque le recordaba que mi éxito no dependía de ningún hombre. Al dejarlo en mi mano, cometió su segundo error fatal. Asumió que aquí adentro, sin una chequera, el anillo era solo un adorno inútil. Olvidó que en el mundo real, el valor no siempre está en el papel impreso, sino en lo que la gente desea desesperadamente. Para activar la cláusula de autodestrucción del fideicomiso y transferir mi fortuna fuera del alcance de mi hijo, solo necesito una cosa: un teléfono con línea exterior para hacer una llamada de 3 minutos a don Ernesto, mi abogado. Eso es todo. 3 minutos de comunicación sin filtros. La pregunta no era qué hacer, sino a quién utilizar. Comencé a estudiar al personal de la clínica con la misma frialdad con la que solía estudiar a los capitanes de los buques mercantes sospechosos de contrabando. Descarté de inmediato al personal médico. Susana, la enfermera de las mañanas, es demasiado leal a las reglas de la institución. Su miedo a perder su licencia es mayor que su codicia. Los guardias de seguridad son arrogantes y no se acercan a los pacientes a menos que haya un altercado físico. Necesitaba a alguien que operara en los márgenes, alguien que fuera tan invisible para el sistema de la clínica como yo lo soy para ellos. Fue entonces cuando la vi. Su nombre es Carmela. Carmela es la encargada de la limpieza profunda en mi pabellón durante el turno de la tarde. Es una mujer de unos 40 años, con los hombros caídos y el paso arrastrado de quien lleva demasiado peso sobre la espalda. El uniforme de poliéster azul le queda grande, y sus zapatos deportivos están tan gastados que han perdido la forma. Pero no fueron sus ropas lo que captó mi atención, sino sus ojos. Son ojos asustados, evasivos. Durante 3 días la observé en silencio. Noté cómo, cada vez que creía que nadie la veía, sacaba de su delantal un teléfono celular con la pantalla estrellada y lo miraba con una expresión de angustia pura. Noté cómo suspiraba pesadamente mientras trapeaba los pasillos, murmurando números y cuentas por lo bajo. Un día, mientras limpiaba el polvo de mi mesita de noche, escuché que le decía a otra empleada de limpieza que si no conseguía el dinero para el viernes, los prestamistas le iban a quitar la motocicleta a su marido, su única herramienta de trabajo. Ahí estaba, la grieta en el muro, la desesperación pura. En el mundo de los negocios, la desesperación es una moneda de cambio muy peligrosa. Si la usas mal, el otro huye por pánico. Si la usas bien, tienes a un aliado absoluto. Yo no iba a sobornar a Carmela. Iba a hacer un negocio con ella. Iba a ofrecerle la salvación a cambio de un préstamo de 3 minutos. Ayer por la tarde diseñé la trampa. Sabía que no podía abordarla en el pasillo. Las cámaras grabarían la interacción y aunque no tienen audio, mi postura corporal revelaría que no soy una anciana desorientada. Necesitaba llevarla a mi terreno, al único lugar de esta maldita habitación donde las cámaras no tienen jurisdicción, el baño privado. Esperé hasta que el reloj de plata marcó las 4 de la tarde, el momento exacto en que el carrito de limpieza de Carmela entra en mi sector. Fui al pequeño baño de mi habitación. Tomé una de las toallas de mano, pesada y gruesa, y la metí a presión en el desagüe del lavabo. Luego, abrí la llave del agua caliente al máximo. Me quedé parada ahí, apoyada en el marco de la puerta, viendo cómo el agua subía rápidamente por la porcelana hasta desbordarse. El líquido comenzó a caer en cascada sobre el piso de linóleo, creando un charco brillante que avanzaba hacia la puerta principal de la habitación. Volví a mi silla junto a la ventana, cerré los ojos y dejé que mi cabeza cayera hacia un lado, adoptando la postura perfecta de la demencia apática. No tardé en escuchar los pasos apresurados en el pasillo. La voz de Susana, la enfermera, sonó irritada desde la puerta de mi cuarto. ¡Ay, por el amor de Dios! La señora Isadora dejó la llave abierta otra vez. ¡Carmela! Trae el trapeador a la habitación 6. ¡Rápido! Todo se está inundando. Escuché el rechinar de las ruedas del carrito de limpieza. Carmela entró apresurada, murmurando una disculpa inaudible. Susana, molesta por tener que lidiar con problemas de fontanería, ni siquiera entró a la habitación. Le ordenó a Carmela que secara todo y cerró la puerta desde afuera para irse a la sala de enfermeras. Estábamos solas. Carmela entró al baño, chapoteando en el agua con sus zapatos gastados.
Se agachó para exprimir la toalla y comenzó a pasar el trapeador con fuerza, maldiciendo en voz muy baja. El ruido del agua y su propia frustración le impidieron notar que yo me había levantado de la silla. Caminé hacia el baño sin hacer el menor ruido. Mi espalda estaba recta. Mi paso no era el de una anciana frágil, sino el de la dueña de la agencia aduanal más grande del puerto. Cuando estuve en el umbral del baño, empujé la puerta suavemente. El clic de la cerradura al cerrar resonó en el pequeño espacio azulejado como el disparo de una pistola. Carmela dio un respingo y se giró bruscamente, aferrando el palo del trapeador. Sus ojos se abrieron de par en par al verme parada frente a la puerta cerrada. Seguramente esperaba encontrar a la viejecita babeante que ella creía que yo era. En lugar de eso, se encontró con una mujer que la miraba con una intensidad que cortaba el aire. «Señora Isadora», titubeó, dando un paso atrás, visiblemente confundida por mi postura erguida. «No debe estar aquí adentro. El piso resbala. Déjeme abrirla». «No vas a abrir nada, Carmela», la interrumpí. Mi voz no temblaba. Era grave, firme, autoritaria. La misma voz con la que despedía a gerentes incompetentes y negociaba tarifas de fletes internacionales. «Vas a soltar ese trapeador. Vas a mirarme a los ojos y vas a escucharme con mucha atención». El impacto fue inmediato. Carmela dejó caer el trapeador al agua con un sonido sordo. Su respiración se aceleró. Miró hacia la puerta, luego hacia mí, procesando el hecho de que la anciana senil de la habitación 6 acababa de hablarle con la claridad de un general militar. Usted no está», balbució. «No estoy loca. No tengo demencia. No estoy confundida y sé exactamente en qué día vivo». Di un paso hacia ella, acortando la distancia para mantener la presión psicológica. «Mi hijo me encerró aquí contra mi voluntad para robarme mis empresas. Un truco barato de un hombre mediocre. Pero eso no es tu problema. Tu problema, Carmela, es que necesitas dinero con urgencia. Y yo tengo la solución». La mujer tragó saliva, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared de azulejos fríos. El pánico empezaba a asomar en su rostro. Su instinto era gritar o salir corriendo, pero la curiosidad y la mención del dinero la anclaron al suelo. «Yo no sé de qué me habla, señora. Yo solo limpio». «Sé lo de la motocicleta de tu marido. Sé de los prestamistas. Sé que llevas 3 días llorando en silencio por los pasillos». Fui directa, sin rodeos. En los negocios, la piedad fingida es un insulto. La honestidad brutal es un signo de respeto. Y sé que tu sueldo en esta clínica no te alcanza ni para pagar los intereses de esa deuda. Levanté mi mano derecha y la puse bajo la luz fluorescente del espejo del baño. El zafiro brilló con una intensidad hipnótica. Los ojos de Carmela bajaron instantáneamente hacia la piedra azul. Vi cómo sus pupilas se dilataban. La codicia humana es predecible, pero cuando está mezclada con la necesidad de supervivencia, es absoluta. «Esto es platino y zafiro auténtico», le dije, manteniendo la mano firme. «Si lo llevas a la casa de empeño del viejo centro, te darán unos $8,000 por él en efectivo, sin hacerte una sola pregunta. Es suficiente para pagar tu deuda, recuperar la motocicleta y buscar un trabajo donde no te traten como a un trapo viejo». Carmela no podía apartar la vista del anillo. Sus manos ásperas y enrojecidas por el cloro temblaron levemente junto a sus costados. «¿Qué quiere a cambio?», preguntó por fin, con la voz apenas en un susurro ronco. Había dejado de verme como a una paciente. Ahora me veía como lo que siempre fui, una socia comercial. «Tu teléfono celular, ahora mismo. Lo necesito exactamente durante 3 minutos para hacer una sola llamada. Después me devuelves el teléfono, yo te entrego el anillo, tú terminas de limpiar este desastre y sales por esa puerta como si no hubiera pasado absolutamente nada». El silencio que siguió fue denso. Carmela miraba la puerta, evaluando los riesgos. Si la descubrían prestándole un teléfono a una paciente incapacitada, la despedirían de inmediato. Quizás incluso enfrentaría cargos. Pero la piedra azul destellaba bajo la luz blanca, prometiéndole el fin de sus pesadillas financieras. Yo sabía que iba a aceptar. Ya había hecho el cálculo. El riesgo de perder un trabajo mal pagado era minúsculo comparado con la certeza de perder todo lo que tenía a manos de unos agiotistas violentos. Lentamente,
como si estuviera moviéndose bajo el agua, Carmela metió la mano en el bolsillo delantero de su delantal empapado. Sacó el aparato de plástico negro con la pantalla rota en forma de telaraña. Me miró a los ojos, buscando alguna señal de trampa, alguna burla. No encontró nada más que una determinación de hierro. Deslizó el dedo por la pantalla astillada para desbloquearlo y me lo tendió. Tomé el teléfono. El plástico se sentía ligero y barato en mi mano, pero para mí, en ese preciso instante, era más valioso que todos los buques de carga del Océano Pacífico. Me quité el anillo de zafiro de mi dedo índice y lo dejé caer suavemente en la palma abierta de la mujer. Carmela lo apretó contra su pecho, cerrando los ojos por una fracción de segundo, como si estuviera rezando. Marqué el número de memoria. No necesitaba una agenda. Los números que importan se graban en el cerebro a fuego. Mientras escuchaba el tono de llamada al otro lado de la línea, observé mi reflejo en el espejo del baño. Atrás habían quedado los hombros caídos y la mirada vacía. La mujer que me devolvía la mirada era Isadora, la fiduciaria, la jefa. Fabián creía que me había arrebatado todo el poder al quitarme mi libertad física y mi nombre en un papel. No entendió que el poder nunca reside en los documentos ni en las paredes de una clínica psiquiátrica. El poder reside en la voluntad implacable de quien se niega a ser destruido. El tono de llamada se interrumpió y una voz grave y pausada respondió al otro lado. «Despacho del licenciado Ernesto Valdés, dígame». Esbocé una sonrisa fría que no llegó a mis ojos. La maquinaria de mi venganza acababa de encenderse. «Ernesto, escucha y no hables. Soy Isadora». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que por un instante pensé que la llamada se había cortado. Luego, escuché el sonido de una respiración agitada y el golpe de un bolígrafo cayendo sobre un escritorio de madera. «¿Isadora? Por el amor de Dios. Llevamos 10 días buscándote. Fui a tu casa y los guardias de seguridad me dijeron que te habías ido de viaje largo. Fabián no me responde las llamadas. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? No tengo tiempo para explicarte los detalles, Ernesto. Me quedan exactamente 2 minutos y medio de esta llamada. Fabián me encerró en una clínica psiquiátrica. Consiguió a un juez corrupto y a un par de médicos a sueldo para declararme con demencia senil. Está tramitando la tutoría legal para tomar el control del fideicomiso. Escuché una maldición en voz baja. Ernesto había sido mi abogado corporativo durante 30 años. Conocía a mi hijo desde que era un niño caprichoso que rompía los adornos de la oficina y siempre supo que su ambición superaba con creces a su talento. «Ese infeliz», murmuró Ernesto, con la voz cargada de una furia contenida. «Isadora, voy para allá ahora mismo. Mandaré un recurso de amparo, llamaré a la prensa, haré que le quiten la licencia a ese juez. Dime la dirección de la clínica». «No, no vas a hacer nada de eso», lo corté con frialdad. «Si haces un escándalo público, las acciones de la agencia aduanal se van a desplomar. Los socios extranjeros se pondrán nerviosos y cancelarán los contratos. No voy a permitir que el berrinche de mi hijo destruya el trabajo de 40 años. Vamos a jugar bajo mis reglas, no las suyas. Entonces, ¿qué quieres que haga?» Apreté el teléfono de plástico contra mi oreja. El agua seguía cubriendo el suelo del baño, y Carmela me miraba desde la esquina, abrazando el anillo de zafiro como si fuera un salvavidas. «Activa la cláusula de contingencia del fideicomiso, el protocolo de tierra quemada». Hubo una pausa pesada. Ernesto sabía perfectamente lo que eso significaba. Lo habíamos diseñado juntos hacía una década, durante una noche de insomnio en la que yo presentí que la codicia de Fabián algún día superaría su supuesta lealtad familiar. «Isadora, si activo esa cláusula, es irreversible. El fideicomiso central se disolverá por completo en menos de 48 horas. Todos los activos líquidos, las cuentas de inversión y las propiedades comerciales serán transferidos automáticamente a la Fundación Faro del Sur y a las cuentas refugio. Tú perderás el control directo temporalmente, pero Fabián se quedará frente a una bóveda vacía. No podrá tocar ni un solo centavo». «Esa es exactamente la idea», respondí, sintiendo una sonrisa dura dibujarse en mi rostro. «Quiero que vacíes las cuentas. Quiero que traspases el control mayoritario de la agencia a la junta directiva de la fundación. Liquida los bonos.
Cuando mi querido hijo llegue al banco con su orden judicial de tutoría, quiero que lo único que encuentre sea polvo. Lo haré ahora mismo. La voz de Ernesto recuperó su tono profesional, el mismo tono de un general recibiendo la orden de ataque. Necesito tu confirmación verbal y el código de seguridad para iniciar el proceso de disolución unilateral. Confirmado. Código de autorización. Marea de hierro. 7, 9, alfa. Recibido. Isadora, aguanta un poco más. En cuanto los fondos estén asegurados, iré a sacarte de ese infierno. No te preocupes por mí, Ernesto. Preocúpate por conseguir buenos asientos para ver cómo se le cae la cara a Fabián. Adiós. Corté la llamada. El temporizador de la pantalla rota marcaba 2 minutos con 50 segundos. Me giré hacia Carmela y le tendí el aparato. La mujer lo tomó con manos temblorosas y lo guardó rápidamente en su delantal mojado. Nadie debe saber de esto, le dije, bajando el tono de voz para volver a mi personaje de anciana inofensiva. Tienes tu dinero. Ahora limpia este desastre y vete. No esperé su respuesta. Salí del baño arrastrando ligeramente los pies y me senté en la butaca junto a la ventana. Dejé que mis hombros cayeran, relajé los músculos de mi rostro y clavé la mirada en el horizonte azul grisáceo del océano. Unos minutos después, la enfermera Susana abrió la puerta principal, quejándose del olor a humedad. Vio a Carmela terminando de secar el piso y me miró a mí, sentada inmóvil, perdida en mi propio mundo. «Ay, señora Isadora, qué paciencia hay que tenerle», suspiró Susana, anotando algo en su tablilla. «Carmela, apúrate con eso y vete al otro pasillo». La trampa estaba tendida. El engranaje había comenzado a girar y ya no había fuerza humana capaz de detenerlo. Los siguientes 5 días fueron un ejercicio de disciplina mental absoluta. La rutina de la clínica, el refugio de los pinos, continuó con su monotonía aplastante. Desayunos desabridos, paseos por el jardín amurallado, pastillas que yo seguía escondiendo y escupiendo por el desagüe del lavabo. Pero algo había cambiado en el aire de la habitación color durazno. Ya no era una celda, era un puesto de mando encubierto. Cada vez que sacaba el reloj de bolsillo de plata de mi bata, no solo contaba los segundos que tardaban las cámaras de seguridad en girar. Ahora también calculaba los movimientos de Ernesto en el exterior. Con cada tic-tac imaginaba a mi abogado cruzando la ciudad en su auto oscuro, entrando a las oficinas del Banco Central, entregando las actas notariadas. Imaginaba a los ejecutivos de cuenta tecleando frenéticamente, transfiriendo millones de dólares de una cuenta a otra, borrando el nombre de mi fideicomiso de los registros y reemplazándolo por el de la fundación. Fabián había cometido un error de cálculo monumental. Él creía que el tiempo jugaba a su favor. Pensaba que cada día que yo pasaba encerrada aquí, su victoria legal se volvía más sólida. No entendía que en el mundo de las finanzas corporativas, los documentos de un juzgado familiar se mueven a la velocidad de un caracol, mientras que las transferencias electrónicas internacionales se mueven a la velocidad de la luz. El jueves por la tarde, tuve la oportunidad de ver el rostro de la traición en persona. Eran las 3:30 cuando la puerta de mi habitación se abrió y entró Fabián. Llevaba un traje de lino color arena hecho a la medida, zapatos italianos que brillaban bajo la luz fluorescente y ese peinado impecable que siempre le tomaba horas arreglar. Olía a colonia cara y a arrogancia. Entró a la habitación pisando fuerte, como si fuera el dueño del edificio. Lo acompañaba el director de la clínica, un médico de rostro pálido y sonrisa servil que se frotaba las manos constantemente. «Mi madre se ve muy cansada, doctor», dijo Fabián, mirándome desde arriba, sin dirigirme la palabra directamente. «Es parte del proceso de adaptación, señor Fabián», respondió el director, usando ese tono meloso que me causaba repulsión. «La demencia avanzada tiene altibajos. La hemos mantenido sedada para evitar episodios de ansiedad. Está muy dócil». «Excelente. Quiero lo mejor para ella, ya sabe. El dinero no es problema». Fabián despidió al médico con un gesto despectivo de la mano. En cuanto la puerta se cerró y nos quedamos solos, su postura cambió. La máscara de hijo preocupado se desvaneció, dejando a la vista al buitre que siempre había sido. Se acercó a mi butaca y jaló una silla de plástico para sentarse frente a mí. «Hola, mamá», dijo, apoyando los codos en las rodillas.
Yo mantuve la mirada vacía. Dejé que mi cabeza se inclinara un poco hacia la izquierda y mantuve las manos flojas sobre mi regazo. No dije una sola palabra. Sé que probablemente no me entiendes, pero quería venir a verte, continuó con una sonrisa torcida, disfrutando de su propio monólogo. Las cosas en la agencia aduanal están un poco desordenadas sin ti, no te voy a mentir. Esos viejos gerentes tuyos son unos dinosaurios. Pero no te preocupes, ya tengo a mi propio equipo listo para entrar. Vamos a modernizar todo. Voy a vender esos terrenos inútiles cerca del Muelle Sur y a liquidar los contratos con los sindicatos pequeños. Escucharlo hablar de mis negocios con tanta ligereza me revolvió el estómago. Los terrenos del Muelle Sur eran el punto estratégico más importante para la expansión de carga pesada en la próxima década. Venderlos ahora era un suicidio comercial, una táctica barata para conseguir efectivo rápido. Pero mantuve mi expresión neutra. Parpadeé lentamente, como si estuviera intentando enfocar mi vista en una mosca invisible. Fabián metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre manila. «Tengo buenas noticias», dijo, sacando unos papeles con sellos oficiales. «El juez finalmente firmó la orden definitiva esta mañana. Oficialmente, eres incapaz ante los ojos del Estado, y yo soy tu tutor legal. Ya tengo el control de tus propiedades físicas y mañana a primera hora tengo una cita en la sede central del banco para registrar mi firma como administrador único del fideicomiso». Se recostó en la silla, exhalando un suspiro de satisfacción. «Debiste haberme dejado tomar el control hace años, mamá. Te habrías ahorrado este final tan triste. Siempre fuiste demasiado terca. Creíste que podías manejar el puerto para siempre. Pero el tiempo nos alcanza a todos. Mírate ahora. Ni siquiera sabes en qué día vives». Por un instante, el instinto de saltarle a la garganta y cruzarle la cara de una bofetada fue casi incontrolable. La sangre me latía en las sienes. Quería gritarle que yo había construido ese imperio mientras él lloraba porque le habían rayado su auto deportivo. Quería decirle que no era digno ni de lustrar los zapatos de los estibadores que trabajaban para mí. Pero la ira es el enemigo de la estrategia. Si yo mostraba un solo destello de lucidez, él sospecharía. Llamaría a sus abogados. Podría intentar congelar las cuentas antes de que Ernesto terminara el proceso. Así que tragué mi orgullo. Hice algo que me costó más esfuerzo que negociar con los líderes sindicales más rudos del puerto. Dejé escapar un hilo de saliva por la comisura de mis labios, levanté una mano temblorosa y señalé la ventana. ¿El barco de papá? Balbuceé, imitando a la perfección el tono roto de las ancianas que había escuchado en el jardín de la clínica. ¿Ya llegó el barco? El rostro de Fabián se transformó. La poca tensión que le quedaba en los hombros desapareció por completo. Soltó una carcajada seca, carente de cualquier empatía. Su padre llevaba muerto más de 30 años, y el barco al que yo hacía referencia había sido vendido como chatarra antes de que Fabián entrara a la secundaria. Para él, esa frase era la confirmación absoluta de su victoria. Yo estaba rota. Mi mente era un cascarón vacío. «Sí, mamá», respondió, poniéndose de pie y alisando las solapas de su saco. «El barco ya llegó. Todo está perfecto. Tú solo descansa. Yo me encargo del resto». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Me miró por encima del hombro y soltó una última frase, cargada de veneno. «Disfruta la vista al mar, Isadora. Es lo único que te queda». La puerta se cerró con un clic metálico. En cuanto escuché sus pasos alejarse por el pasillo, me sequé la comisura de los labios con el dorso de la mano. Mi postura se enderezó instantáneamente. La fragilidad desapareció de mis hombros y la frialdad regresó a mis ojos. Saqué el reloj de plata de mi bolsillo. Las 3:45. Fabián creía que mañana entraría al banco como un rey conquistador. Lo que no sabía era que, para cuando él cruzara esas puertas giratorias de cristal, mi nombre ya no estaría asociado a ninguna cuenta bancaria comercial. La Fundación Faro del Sur, la entidad que ahora poseía la totalidad de mi fortuna, era una organización benéfica que yo misma había fundado en secreto. Su objetivo oficial era proporcionar becas universitarias a los hijos de los trabajadores portuarios y financiar hospitales para marinos retirados.
La junta directiva estaba compuesta por 3 de mis aliados más antiguos y leales, hombres y mujeres que odiaban a Fabián tanto como yo despreciaba su mediocridad. Las reglas de la fundación eran estrictas y blindadas. Ningún familiar directo de la fundadora podía tener un cargo directivo, ni recibir un salario, ni acceder a los fondos bajo ninguna circunstancia. Fabián despreciaba a los trabajadores del puerto. Los consideraba clase baja, mano de obra reemplazable. La ironía de que todo el dinero que él planeaba usar para comprar yates, caballos de carreras y autos de lujo ahora estuviera legalmente destinado a educar a los hijos de los estibadores, era una obra de arte financiero. Durante la noche no pude dormir. Me quedé sentada en la oscuridad, escuchando el lejano rumor de las olas chocando contra los rompeolas de piedra. El mar siempre había sido mi refugio. Era caótico, implacable, peligroso para aquellos que no sabían leer sus corrientes, pero inmensamente generoso para quienes lo respetaban. Yo había navegado por aguas mucho más turbias que el complot de mi hijo. A las 6 de la mañana, el cielo comenzó a teñirse de un tono púrpura y anaranjado. El sol iluminó las paredes color durazno de mi habitación, pero hoy el color no me pareció opresivo. Me pareció el color del amanecer antes de una batalla ganada. Me levanté, fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Me peiné el cabello gris con los dedos, alisando cada mechón hasta que quedó perfectamente ordenado. Me ajusté la bata de hospital como si fuera un traje de diseñador. Cuando la enfermera Susana entró a las 7:30 con mi desayuno y el vasito de pastillas, la recibí con una postura recta y una mirada directa que la hizo dudar por un segundo. «Buenos días, señora Isadora. ¿Qué despierta se ve hoy?», murmuró, dejando la bandeja sobre la mesa con cierta cautela. «Es un gran día, Susana», respondí con voz clara y firme, sin el menor rastro de temblor. «Un día excelente para hacer negocios». La enfermera frunció el ceño, confundida por mi repentina lucidez, pero decidió no preguntar. Salió rápidamente, probablemente pensando que era solo otra fluctuación extraña de mi enfermedad. Miré el reloj de plata, las 8 de la mañana. Los bancos en el centro financiero de la ciudad abrían a las 9. Conocía la rutina de Fabián. No era un hombre madrugador. Seguramente llegaría a la sucursal central alrededor de las 10, después de tomarse un café expreso en su club y de pavonearse por las calles con su portafolio de cuero. Cerré los ojos e imaginé la escena. Imaginé el imponente edificio de mármol del Banco Central. Imaginé a Fabián exigiendo hablar con el gerente principal. Lo imaginé sacando sus papeles sellados por el juez, exigiendo las contraseñas, los números de ruta, los estados de cuenta. El golpe no sería físico. No habría gritos en mi habitación, ni forcejeos con enfermeros. El golpe sería silencioso, ejecutado en una oficina climatizada a 20 kilómetros de distancia, sobre un escritorio de cristal brillante. Fabián había querido declararme incapaz para robar mi dinero. Había construido su castillo sobre la premisa de mi debilidad. Pero en el puerto, todos saben que antes de que un tsunami golpee la costa, el agua se retira silenciosamente, dejando la playa vacía y engañando a los incautos. Yo había retirado el mar bajo sus pies. Solo faltaba que la ola cayera. El reloj de plata de mi padre marcaba exactamente las 10 de la mañana. El tic-tac metálico resonaba en la habitación color durazno, marcando el ritmo de mi respiración. Sentada en la pequeña butaca junto a la ventana blindada, cerré los ojos e imaginé la ciudad latiendo a 20 kilómetros de distancia. Imaginé el sol reflejándose en las ventanas de cristal del distrito financiero. Imaginé a mi hijo empujando las pesadas puertas giratorias del Banco Central. Ernesto, mi abogado, me contaría horas después, con esa voz áspera y satisfecha que solo dan los años de experiencia, cada detalle de lo que ocurrió en ese momento exacto. Me lo relataría con tanta precisión que es como si yo misma hubiera estado allí, sentada en una de las sillas de cuero negro de la oficina del gerente, observando la función desde la primera fila. A las 10 en punto, Fabián entró a la sucursal bancaria. No hizo fila, por supuesto. Los hombres como él creen que las filas son para los empleados y los perdedores. Caminó directo hacia la zona de clientes exclusivos, pisando fuerte sobre el piso de mármol importado, destilando ese olor a loción cara y a triunfo anticipado. Llevaba bajo el brazo un portafolio de cuero negro,
el mismo que usaba para fingir que trabajaba, y dentro de él, el documento judicial que lo declaraba mi amo y señor. Fabián exigió ver a don Roberto, el gerente principal de la sucursal y un viejo conocido mío de los tiempos en que yo peleaba por líneas de crédito para comprar grúas portuarias. Roberto lo recibió en su oficina privada, un espacio amplio, silencioso y con el aire acondicionado a toda potencia. Según me relató Ernesto, Fabián ni siquiera se molestó en saludar por educación. Se dejó caer en la silla frente al escritorio, abrió el portafolio con un chasquido metálico y arrojó sobre la mesa de cristal la orden del juez familiar. «Mi madre ha perdido la cabeza por completo, Roberto», dijo Fabián, usando ese tono de falsa lástima que tan bien había ensayado. «Es una tragedia, pero la vida sigue. Aquí tienes la sentencia definitiva. Soy el tutor legal y el nuevo administrador absoluto del fideicomiso familiar. Necesito que transfieras de inmediato $2 millones a mi cuenta personal para cubrir unos supuestos gastos médicos urgentes. Y quiero las nuevas chequeras a mi nombre antes del mediodía». Roberto no se inmutó. Es un banquero de la vieja escuela, un hombre que ha visto caer imperios financieros y que no se deja intimidar por un muchacho con traje de diseñador. Tomó el documento judicial, ajustó sus anteojos de lectura y revisó las firmas y los sellos. Luego, asintió lentamente. «Todo parece estar en orden con este documento, señor Fabián», dijo Roberto, dejando el papel a un lado. «Es una verdadera lástima lo de doña Isadora, una mujer brillante. Sin embargo, me temo que hay un inconveniente técnico con su solicitud». Fabián frunció el ceño, molesto por la pausa en su coronación. «No hay ningún inconveniente. Ese papel es una orden federal. El fideicomiso es mío. Ejecuta la orden, Roberto. No tengo todo el día». El gerente giró la pantalla de su computadora hacia mi hijo. La pantalla mostraba una serie de recuadros grises y números en rojo. «El inconveniente, señor Fabián, es que el fideicomiso familiar que usted menciona ya no existe en nuestra institución. Fue disuelto y liquidado en su totalidad hace exactamente 12 horas». Ernesto me contó que el rostro de Fabián perdió todo su color en cuestión de un segundo. La sonrisa arrogante se borró de su boca, dejando paso a una mueca de confusión absoluta. Parpadeó varias veces, intentando procesar las palabras del gerente, como si de pronto le estuvieran hablando en un idioma extranjero. «¿De qué estupidez estás hablando?», alzó la voz perdiendo la compostura. «Ese fideicomiso tiene propiedades, acciones, cuentas de inversión por millones. No puede desaparecer. Nadie tiene la autoridad para mover ese dinero sin mi firma o la de mi madre». «Exactamente», respondió Roberto con frialdad. «Y fue su madre, la fiduciaria principal, quien autorizó la disolución unilateral del fondo y la transferencia inmediata de todos los activos líquidos y títulos de propiedad». «Mi madre es una anciana con demencia senil que está encerrada en un manicomio», gritó Fabián, poniéndose de pie de un salto, golpeando el escritorio de cristal con las palmas de las manos. «Cualquier movimiento que haya hecho es ilegal. Tengo una orden del juez que lo demuestra». Roberto lo miró sin alterar su expresión. Abrió el cajón superior de su escritorio y sacó un sobre blanco, sellado con cera roja, el tipo de sobre que los despachos de abogados usan para entregar documentos confidenciales. Se lo tendió a Fabián. «Su orden judicial tiene fecha de hoy a las 8 de la mañana, señor. La orden de transferencia de doña Isadora entró a nuestro sistema internacional ayer por la tarde, validada por su abogado, el licenciado Ernesto Valdés, y autenticada con los códigos de seguridad de máxima prioridad. Para cuando su juez firmó ese papel, el dinero ya estaba en otras cuentas a las que usted no tiene ningún tipo de acceso. La cajera de la bóveda me pidió que le entregara esto en el momento en que usted viniera a reclamar los fondos». Fabián arrebató el sobre de las manos del gerente. Sus dedos temblaban tanto que rompió el papel por la mitad al intentar abrirlo. Adentro solo había 2 hojas. La primera era el comprobante oficial del banco que certificaba que el balance del fideicomiso era de 0. La segunda era una copia del acta de donación irrevocable. Allí, en letras negras y claras, Fabián leyó que el trabajo de toda mi vida, las acciones de la agencia aduanal, los terrenos del puerto y las cuentas millonarias habían sido transferidos a la Fundación Faro del Sur.
Leyó que el dinero que él planeaba gastar en yates y fiestas en el extranjero ahora pertenecía a un fondo intocable destinado a pagar los estudios universitarios de los hijos de los operadores de grúas, los estibadores y los mecánicos navales. Ernesto me juró que Fabián dejó caer los papeles al suelo. Su respiración se volvió errática. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El castillo de naipes que había construido con mentiras, sobornos y traiciones se acababa de derrumbar sobre su cabeza, aplastándolo por completo. «Esto es un fraude», balbuceó Fabián, retrocediendo hacia la puerta con los ojos desorbitados. «Voy a demandar a este banco. Voy a meter a la cárcel a ese maldito abogado. Es mi dinero, mío. Le sugiero que baje la voz y abandone las instalaciones o tendré que llamar al personal de seguridad», le advirtió Roberto, levantando el auricular de su teléfono. «Y si me permite un consejo personal, señor Fabián, nunca subestime a una mujer que sobrevivió al puerto. Que tenga un buen día». Mientras esa escena ocurría en el centro de la ciudad, yo seguía sentada en mi habitación de El Refugio de los Pinos. Guardé mi reloj de plata en el bolsillo de mi bata. Eran las 11:30 de la mañana. La enfermera Susana acababa de dejar una jarra de agua fresca en mi mesa de noche y me había dedicado otra de sus sonrisas condescendientes antes de salir. Yo estaba perfectamente tranquila. Sabía que la onda expansiva de la explosión estaba en camino. Solo era cuestión de tiempo para que el impacto llegara hasta aquí. Ocurrió a las 12:15. El silencio clínico y artificial del pasillo se rompió con un estruendo. Escuché el sonido de puertas abriéndose de golpe y voces alteradas. «Señor, no puede entrar así. Estamos en horario de descanso», era la voz aguda de Susana, cargada de pánico. «Quítate de mi maldito camino». El rugido de Fabián hizo eco en las paredes. Escuché pasos pesados y apresurados acercándose. No me moví. Me quedé sentada frente a la ventana, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, manteniendo el rostro impasible. La puerta de mi habitación se abrió con tanta violencia que la manija golpeó la pared de yeso, dejando una marca profunda. Fabián irrumpió en la habitación como un animal acorralado. Ya no quedaba rastro del hombre elegante que había entrado al banco un par de horas antes. Su saco estaba arrugado, tenía la corbata aflojada y el cabello revuelto. Su rostro estaba rojo por la furia, y el sudor le perlaba la frente. Atrás de él apareció el director de la clínica, flanqueado por 2 enfermeros robustos que no sabían si intervenir o quedarse al margen. «Señor Fabián, le exijo que se calme», suplicó el director, asomándose por el umbral de la puerta. «Su madre está bajo medicación. No puede someterla a este nivel de estrés». Fabián se giró hacia el médico con una mirada asesina. «Lárguense todos de aquí», rugió escupiendo las palabras. «Soy su tutor legal y exijo privacidad. Cierren la maldita puerta». El director dudó un segundo, pero el miedo a perder a su cliente más lucrativo pudo más que su supuesta ética médica. Hizo una seña a los enfermeros y cerraron la puerta, dejándonos completamente solos. Fabián se acercó a mí a zancadas. Se paró frente a mi butaca, respirando por la boca, temblando de pies a cabeza. Me miró desde arriba, buscando en mis ojos el vacío de la demencia, esperando encontrar a la anciana inofensiva que él creía haber creado. «¿Qué hiciste?», susurró con la voz rota por la rabia. «¿Qué demonios hiciste, Isadora?». Mantuve la mirada fija en el horizonte durante 5 largos segundos. Dejé que el silencio llenara la habitación, que el peso de su desesperación lo aplastara un poco más. Luego, muy lentamente, giré el cuello y clavé mis ojos oscuros directamente en los suyos. Ya no había confusión en mi mirada. No había fragilidad. No había mandíbulas caídas ni parpadeos lentos. Toda la fachada se derrumbó en un instante. Me puse de pie. El movimiento fue fluido, firme y cargado de una autoridad que hizo que Fabián diera un paso instintivo hacia atrás. Aunque él era más alto, en ese momento sentí que yo llenaba toda la habitación. «Hice negocios, Fabián», hablé con mi voz real, grave, afilada como el cristal roto. «Lo que he hecho toda mi vida, proteger mis activos de los buitres». El impacto de escucharme hablar con absoluta lucidez lo paralizó. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Parpadeó, incrédulo, mirando a la mujer frente a él como si fuera un fantasma. «Tú
No estás enferma, murmuró, retrocediendo otro paso hasta chocar con el borde de la cama. Todo este tiempo, las pastillas están en las tuberías de este edificio, junto con tu futuro financiero. Lo interrumpí, cruzándome de brazos. Creíste que eras muy astuto, ¿verdad? Creíste que con un par de firmas falsas y un médico comprado ibas a borrar 40 años de sudor y sangre. Olvidaste un pequeño detalle, hijo mío. Yo construí mi imperio, negociando con contrabandistas, con líderes sindicales corruptos y con políticos despiadados. ¿De verdad pensaste que un niño jugando a ser mafioso iba a ganarme la partida? Fabián se llevó las manos a la cabeza, tirando de su propio cabello. La negación peleaba con la cruda realidad en su cerebro. «Yo soy tu tutor», gritó, aferrándose a su único salvavidas. «Tengo el poder del juez. Puedo dejarte pudriéndote en esta clínica hasta el día que te mueras. Puedo ordenar que te aten a esta cama». Solté una carcajada corta y seca, carente de cualquier alegría. Era la risa de alguien que ya tiene la victoria asegurada. «No, Fabián, no puedes. Ese es el problema con las personas de tu clase. Solo ven un movimiento a la vez en el tablero. Tu orden de tutoría solo te da control sobre mí si tienes el dinero para pagar este lugar. Pero resulta que ahora mismo no tienes un solo centavo a tu nombre. Las cuentas están vacías. La agencia es propiedad de una fundación de caridad. Y el fideicomiso es historia». Me acerqué a él, acortando la distancia hasta que pude oler el rancio sudor de su miedo. «Y hay algo más que no calculaste», continué, bajando el tono de voz hasta convertirlo en un susurro amenazante. Solo me quedé en silencio porque necesitaba que el dinero estuviera seguro. Ahora que los fondos están fuera de tu alcance, ya no tengo motivos para ser discreta. Fabián me miró, con los ojos inyectados en sangre, entendiendo lentamente la magnitud de su error. «Ernesto no solo estaba vaciando las cuentas esta mañana», le expliqué, disfrutando cada palabra. «También estaba presentando un amparo federal ante la Suprema Corte. En este preciso momento, hay un equipo de abogados, acompañados por peritos psiquiátricos independientes y notarios públicos, conduciendo hacia esta clínica. Vienen a certificar mi estado de salud mental. Vienen a demostrar que fui secuestrada mediante una evaluación médica fraudulenta. El color abandonó por completo el rostro de mi hijo. Sus rodillas temblaron. El juez que firmó tu orden ya está siendo investigado por soborno», añadí sin piedad. «El director de esta clínica perderá su licencia médica antes del viernes. Y tú, Fabián, tú vas a enfrentar cargos por privación ilegal de la libertad, fraude y falsificación de documentos». «Mamá, no». Su voz se quebró. Por primera vez en décadas lo vi encogerse, volviendo a ser el niño asustado que lloraba cuando las cosas no salían a su manera. «Mamá, por favor». Pedí dinero prestado. Le pedí dinero a gente muy peligrosa para pagar los sobornos del juez y de los médicos. Les prometí que les pagaría hoy mismo, con intereses, sacando el dinero de tus cuentas. Si no les pago, me van a matar. Se dejó caer de rodillas sobre el piso de linóleo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Juntó las manos en un gesto de súplica, alzando la vista hacia mí. Era una imagen patética. El gran hombre de negocios, el conquistador de herencias, arrastrándose a los pies de la anciana que él mismo había intentado destruir. Por un instante, una fracción de segundo, sentí una punzada en el pecho. El instinto maternal, esa trampa biológica que nos hace querer proteger a nuestros hijos sin importar lo ruines que sean, intentó asomarse. Pero recordé la frialdad con la que me había dicho que disfrutara la vista al mar. Recordé la facilidad con la que intentó borrar mi existencia. En el puerto aprendí que si le lanzas un salvavidas a un hombre que intentó ahogarte, lo único que hará será usar la cuerda para arrastrarte al fondo con él. «Debiste pensar en eso antes de declararme muerta en vida», le respondí, mirándolo desde arriba con una expresión tallada en piedra. Fabián sollozó, intentando agarrar el borde de mi bata, pero yo di un paso atrás, apartándome de su alcance. «Mamá, te lo ruego, deshaz la transferencia. Dales un poco de dinero, solo para cubrir las deudas. Te prometo que me iré del país. Te dejaré en paz. Pero sálvame». De repente, el sonido de sirenas cortó el aire exterior. El ulular agudo de las patrullas de policía se acercaba rápidamente por la avenida principal,
mezclándose con el ruido de los motores de varios vehículos pesados. Me giré hacia la ventana blindada. Allá abajo, en la entrada principal de la clínica, vi llegar a 3 patrullas, seguidas de una camioneta negra blindada. De la camioneta bajó Ernesto, vestido con su traje gris impecable, seguido por varios hombres de traje oscuro y un par de personas con cámaras de televisión. La caballería había llegado. Volví la vista hacia Fabián, que seguía arrodillado en el suelo, llorando sin consuelo, cubriéndose el rostro con las manos manchadas de fracaso. «El barco ya zarpó, Fabián», le dije, ajustándome el cuello de la bata con la misma dignidad con la que solía ajustarme mis sacos de seda italiana. «Y te has quedado solo en el muelle». El estrépito de la puerta abriéndose de golpe rompió la burbuja de la habitación color durazno para siempre. No fueron los enfermeros ni el director de la clínica quienes cruzaron el umbral esta vez. Fueron 4 oficiales de la Policía Federal, con sus uniformes oscuros y chalecos tácticos, moviéndose con la precisión de un escuadrón que sabe exactamente a lo que va. Sus botas pesadas resonaron sobre el piso de linóleo, trayendo consigo el eco del mundo exterior. El mundo real que Fabián había intentado robarme. Detrás de los oficiales entró Ernesto. Mi viejo abogado lucía impecable en su traje gris, pero su respiración agitada y el sudor en su frente delataban la tensión de las últimas horas. Llevaba un maletín de cuero en una mano y un abrigo de lana negro en la otra. Al ver a Fabián arrodillado en el suelo, llorando como un niño acorralado, Ernesto no mostró ni una pizca de lástima. Solo apretó la mandíbula con desprecio. «Isadora», dijo Ernesto, acercándose a mí con pasos rápidos y seguros. Desplegó el abrigo negro y me lo colocó sobre los hombros, cubriendo la humillante bata de hospital que me habían obligado a usar. «Ya terminó. Las cuentas están aseguradas, el amparo está ejecutado, y el juez que firmó tu internamiento acaba de ser suspendido por el Consejo de la Judicatura». Asentí en silencio, sintiendo el peso reconfortante de la lana oscura sobre mis hombros. Era como ponerme mi armadura de nuevo. Fabián, al escuchar la voz de Ernesto, levantó la cabeza. Su rostro estaba empapado en lágrimas y mucosidad. Intentó ponerse de pie, pero uno de los oficiales le puso una mano firme en el hombro, obligándolo a quedarse en su lugar. «Es un malentendido», gritó mi hijo, con la voz aguda por el pánico. «Yo soy su tutor legal, tengo los documentos. Ella está enferma, no sabe lo que hace». Ernesto sacó una carpeta del maletín y se la entregó al oficial al mando. «Ese hombre está acusado de privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos médicos y fraude en grado de tentativa», declaró Ernesto con una frialdad absoluta. «La orden de aprehensión fue emitida hace 30 minutos por un juez federal. Llévenselo». El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Fabián fue el sonido más puro que he escuchado en mi vida. Fue el chasquido del acero haciendo justicia. Los oficiales lo levantaron bruscamente del suelo. Fabián forcejeó, girando el cuello para mirarme con ojos desorbitados, suplicando una redención que no iba a llegar. «Mamá, mamá, por favor, diles que se detengan. Me van a matar si voy a la cárcel con esas deudas. Soy tu hijo, Isadora, soy tu propia sangre». Di un paso al frente, apoyando mis manos en los bolsillos del abrigo. Lo miré con la misma expresión que usaba cuando rechazaba un cargamento en la aduana por no cumplir con los requisitos. «Eras mi hijo, Fabián», le respondí, con la voz firme y desprovista de cualquier emoción. «Hoy solo eres un mal negocio que por fin he liquidado. Llévenselo de mi vista». Los oficiales empujaron a Fabián hacia el pasillo. Sus gritos y sollozos se fueron perdiendo a medida que lo arrastraban hacia la salida, mezclándose con el alboroto general de la clínica. Justo en ese momento, el director del refugio de los Pinos apareció en la puerta, sudando a mares y frotándose las manos con nerviosismo. Atrás de él, 2 agentes del Ministerio Público revisaban expedientes. «Señora Isadora, licenciado Valdés», balbuceó el médico, intentando esbozar una sonrisa conciliadora que parecía más bien una mueca de dolor. «Les aseguro que nosotros actuamos de buena fe. El diagnóstico del doctor que trajo su hijo parecía completamente legítimo. Nosotros solo...» «Cállese la boca, doctor», lo interrumpió Ernesto, señalándolo con un dedo acusador. «Sus cuentas bancarias en las Islas Caimán dicen lo contrario».
El depósito que Fabián le hizo hace 3 semanas ya está en manos de la fiscalía. Usted y esta prisión de lujo van a desaparecer del mapa. No me quedé a escuchar las excusas de aquel hombre miserable. Me di la vuelta, acomodé el abrigo sobre mis hombros y caminé hacia la puerta. Al salir al pasillo, noté que la atmósfera había cambiado radicalmente. Las puertas de las otras habitaciones estaban entreabiertas. Rostros surcados por los años, cabezas de cabello blanco y miradas cansadas se asomaban por las rendijas. Eran mis compañeros de encierro, los ancianos olvidados, los estorbos familiares. Los miré a los ojos, uno por uno. Les dediqué un asentimiento de respeto. Quizás mi victoria de hoy abriría las puertas para investigar los abusos de este lugar y darles la libertad que también merecían. Al llegar a la sala de enfermeras, vi a Susana. Estaba arrinconada contra el mostrador, abrazando una tablilla de registros, pálida como el papel. Cuando pasé frente a ella, ni siquiera se atrevió a mirarme. Ya no había sonrisas de plástico ni tonos de voz cantarines. Ahora sabía quién era yo en realidad. Unos pasos más adelante, cerca de la salida de emergencia, vi un carrito de limpieza estacionado. Detrás de él estaba Carmela. Ya no llevaba el trapeador en la mano. Estaba parada derecha, con las manos cruzadas frente a su delantal limpio. Su teléfono con la pantalla rota asomaba ligeramente por su bolsillo. Me detuve frente a ella. Ernesto se frenó a mi lado, mirándola con curiosidad. «Ernesto», dije sin apartar la vista de la mujer que me había prestado el puente hacia mi libertad. «Esta es Carmela. Dile a la junta directiva de la agencia aduanal que la contraten a partir del lunes en el departamento de supervisión de carga, con el triple del sueldo que gana en este calabozo. Tiene mejor instinto para la supervivencia que la mitad de nuestros gerentes». Carmela abrió mucho los ojos. Sus labios temblaron y un brillo de lágrimas asomó en sus pupilas, pero asintió con una dignidad silenciosa. No hubo necesidad de palabras de agradecimiento. El Zafiro había pagado su deuda pasada, pero este trabajo aseguraba su futuro. Era mi forma de equilibrar la balanza. En el puerto, la lealtad y el valor bajo presión se pagan con oportunidades reales, no con limosnas. Empujé las puertas dobles de cristal de la clínica y salí al exterior. El sol del mediodía me golpeó el rostro con una intensidad gloriosa. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire limpio que bajaba de las montañas y se mezclaba con la brisa lejana del mar. Atrás quedaba el olor a desinfectante, a medicinas molidas y a resignación. Caminé hacia la camioneta blindada que Ernesto había traído, sintiendo cómo cada paso me devolvía la fuerza que la edad supuestamente me había robado. Las semanas que siguieron a mi liberación fueron un torbellino de decisiones implacables y reestructuraciones profundas. No regresé a mi casa de inmediato. Me instalé en la suite principal de un hotel en el centro financiero de la ciudad, convirtiéndola en mi centro de operaciones. Fabián fue trasladado a un penal de seguridad media mientras esperaba su juicio. Sus abogados, pagados con los últimos centavos que pudo rascar de sus tarjetas de crédito personales, intentaron solicitar libertad bajo fianza. El juez se la negó por riesgo de fuga. Me informaron que, durante su primera semana en prisión, Fabián fue visitado por los abogados de los prestamistas clandestinos a los que les debía dinero. No sé qué le dijeron, ni me importa averiguarlo, pero sé que desde ese día mi hijo no sale al patio común por terror a que lo asesinen. Está encerrado en una celda minúscula, quebrado financieramente y destruido moralmente. Algunas amigas de mi juventud, esas mujeres de sociedad que pasan sus tardes tomando té y fingiendo que sus vidas son perfectas, me llamaron escandalizadas. Me preguntaron cómo podía ser tan fría, cómo podía dejar a mi propia sangre en una prisión rodeado de criminales. Les colgué el teléfono a todas. Esa es la debilidad de la sociedad moderna. Perdonan al verdugo solo porque comparte su apellido y condenan a la víctima si ésta decide defenderse con uñas y dientes. Yo no tengo espacio para esa hipocresía. Fabián cavó su propia tumba con la pala de la avaricia. Mi único acto fue negarme a saltar dentro con él. El verdadero cambio, la transformación completa de mi legado, ocurrió 30 días después de mi salida de la clínica. Fue una mañana de martes, con el cielo despejado y el mar en calma. Me puse mi mejor traje sastre de lana azul marino,
Me arreglé el cabello gris dejándolo suelto y brillante y me dirigí al puerto. El olor a diésel marino, a salitre y a metal oxidado me recibió como el abrazo de un viejo amigo. Ese era mi verdadero hogar. Entré al edificio corporativo de la agencia aduanal, el mismo edificio de cristal y acero que yo había mandado construir hacía 20 años. Los empleados me miraban con una mezcla de asombro y reverencia. El rumor de mi secuestro y mi espectacular contraataque financiero se había esparcido por los muelles como un reguero de pólvora. Los estibadores, los operadores de grúas y los capitanes de los buques mercantes sabían lo que había hecho. Ya no era solo Isadora la dueña, ahora era una leyenda viva del puerto. Llegué a la sala de juntas del último piso. Allí me esperaban los 3 miembros de la junta directiva de la Fundación Faro del Sur, junto con los antiguos gerentes de la agencia aduanal. Cuando entré, todos se pusieron de pie de inmediato. No fue un gesto de cortesía obligada, fue un acto de respeto absoluto. «Siéntense, señores», ordené, ocupando la silla de cabecera, una silla de cuero oscuro que sentí más cómoda que nunca. Tenemos mucho trabajo por delante. Sobre la gran mesa de roble, Ernesto había desplegado los nuevos estatutos. Oficialmente, yo ya no era la propietaria mayoritaria de la empresa. El fideicomiso familiar estaba extinto y la Fundación Faro del Sur era la nueva dueña legal del emporio. Sin embargo, los estatutos, redactados con la precisión de un bisturí, me nombraban como presidenta vitalicia del Consejo Asesor. Nadie podía mover un solo contenedor, vender un solo terreno o aprobar un presupuesto sin mi firma. Había cedido la propiedad en papel para protegerla de mi hijo, pero había retenido el poder absoluto del timón. «A partir de hoy, las reglas cambian», anuncié mirando a los ejecutivos que me rodeaban. «La agencia aduanal seguirá operando con la misma eficiencia de siempre, pero los márgenes de ganancia neta ya no se irán a cuentas de inversión ociosas. El 60% de nuestras utilidades anuales será transferido directamente a la fundación». Uno de los gerentes más jóvenes levantó la mano con timidez. «Señora Isadora, eso representa millones de dólares al año. ¿En qué se invertirá exactamente ese capital?» Saqué mi reloj de bolsillo de plata, lo abrí y lo dejé sobre la mesa. El tic-tac comenzó a marcar el nuevo ritmo de la empresa. «En la sangre de este puerto», respondí con firmeza. «Vamos a construir una universidad técnica naval en los terrenos del Muelle Sur. Los hijos de nuestros estibadores, de nuestros mecánicos y de nuestros marinos tendrán educación gratuita y de primer nivel. Además, el hospital de la Fundación abrirá una nueva ala de especialidades. Se acabó el tiempo en que el dinero de esta empresa servía para comprar yates de lujo y caballos de carreras para zánganos que nunca han cargado una caja en su vida. De ahora en adelante, nuestra riqueza construirá el futuro de quienes realmente trabajan». El silencio en la sala fue absoluto, seguido por un murmullo de aprobación que pronto se convirtió en un aplauso cerrado. Miré a través del ventanal de la sala de juntas. Allá abajo, las grúas pórtico gigantes se movían lentamente, descargando contenedores de barcos mercantes que venían de Asia, de Europa, del norte. Todo ese movimiento, esa maquinaria monumental, ahora tenía un propósito mucho más grande que simplemente enriquecer a una sola familia. Mi plan había comenzado como una estrategia desesperada de supervivencia en el baño inundado de un manicomio, y se había convertido en el mayor acto de justicia social que este puerto había visto en su historia. Hoy, 6 meses después de aquella tarde en que disolví mi fideicomiso, mi vida ha encontrado un equilibrio perfecto. Vivo en mi casa, rodeo mi biblioteca de libros nuevos y sigo revisando los manifiestos de carga cada madrugada, no porque tenga que hacerlo, sino porque me apasiona. El mundo está diseñado para borrar a los ancianos. Nos venden la idea de que la vejez es una enfermedad que debe ocultarse, una etapa de fragilidad donde debemos entregar nuestras llaves, nuestro dinero y nuestra dignidad a las generaciones más jóvenes, bajo la falsa promesa de que ellos saben lo que es mejor para nosotros. Creen que porque caminamos más despacio, nuestra capacidad de pelear ha desaparecido. Fabián fue una víctima de esa arrogancia generacional. Pensó que mi edad era mi punto débil.
no entendió que cumplir 72 años no es un proceso de deterioro, sino un proceso de destilación. Con cada año que pasa, se evapora la paciencia para las tonterías, se pierde el miedo al qué dirán y queda únicamente la esencia pura de lo que somos. Mis arrugas no son señales de debilidad, son el mapa de todas las tormentas que he cruzado y de todos los enemigos que he enterrado. Ayer por la tarde, bajé a caminar por el malecón viejo. Llevaba mi abrigo contra el viento frío del norte y mi reloj de plata en el bolsillo. Un grupo de jóvenes con mochilas al hombro y uniformes nuevos pasó a mi lado. Eran los primeros estudiantes becados por la Fundación Faro del Sur, dirigiéndose a sus clases de ingeniería naval. Uno de ellos, un muchacho moreno con las manos grandes de su padre estibador, me reconoció. Se detuvo, se quitó la gorra y me hizo una pequeña reverencia antes de seguir corriendo con sus compañeros. Esa es mi verdadera herencia. No dejé una cuenta bancaria llena de ceros para que un heredero mediocre la despilfarrara en vicios. Dejé un imperio que respira, que educa y que transforma. Tomé la injusticia que intentaron imponerme y la usé como combustible para forjar algo inquebrantable. Mientras observaba a esos jóvenes alejarse hacia los muelles, saqué el reloj de bolsillo de mi padre. El mecanismo mecánico seguía latiendo con fuerza, indiferente al paso de las décadas, marcando el tiempo con una precisión brutal. Cerré la tapa de plata con un sonido seco. Guardé el reloj en mi abrigo y miré hacia el horizonte, donde el océano se funde con el cielo. En el puerto, las mareas siempre regresan con una fuerza implacable, pero soy yo, Isadora, la que dicta exactamente a qué hora sube el agua.